Bienvenido al podcast de la vieja guardia. Muy buenas a todos y bienvenidos al podcast de La Vieja Guardia, otro nuevo episodio de la quinta temporada. Ya no sé si llevamos 3 o 4 en esta temporada, los números pasan volando en estos tiempos tan accidentados. Y hoy recuperamos uno de los cores clásicos. Tenemos aquí a Fran junto con Sergio, que está un poco y estará brevemente con nosotros, y Manuel Padrón, que también es un clásico del podcast. Bienvenido, Fran, de nuevo. Buenas. Y hoy tenemos a un invitado de excepción que es Jacobo Tarrío, que está con nosotros. Bienvenido, Jacobo. Hola, gracias a todos. Pues, y con esto, podemos, yo creo que es mejor ahora, que estamos aquí, que nos presente un poco Fran a nuestro invitado. Vamos a hablar un poco de las noticias después, pero hacer una presentación rápida del invitado, porque Fran tú lo conoces bien. Pues aquí improvisando presentación, porque está así un poco a salto esto. Pero bueno, Jacobo y yo nos conocemos ya desde hace la friolera de 24 años. Coincidimos en el grupo de programadores y usuarios de Linux de Coruña, de la Facultad de Informática. Y bueno, tiene un recorrido interesante en el mundo de la tecnología y en el mundo del software libre también. Y bueno, eso que el software libre forma parte de la tecnología, pero eso y más cosas. Y bueno, pues actualmente trabaja de ingeniero en Google y bueno, nos contará cosas, lo que nos pueda contar, claro. De Google y de lo que no es Google y supongo que hablaremos también de su último proyecto que es Afolla, que es una lista de correo, que ahora está muy de moda las listas de correo, pero hay listas de correo y listas de correo. Y esta es una lista de correo de calidad. Entonces, muy interesante los temas, ya hablaremos de ello, temas de ingeniería de software y demás que se tratan en esa lista. Y nada, seguimos con noticias, supongo. Bueno, también era presentador en las parties, porque en las parties presentaba un juego de bots y entonces era el locutor estrella. ¿Cómo se llamaba el videojuego? Era el Real Time Battle. El Real Time Battle. Sí, era sí, muy bueno. No sé si conocéis el juego, en realidad lo que haces es, hay una arena en el que empiezas a jugar y tienes programadores que escriben el bot del juego. Y bueno, pues nosotros teníamos nuestro comentador en las parties que hacía un trabajo absolutamente excelente. Se hacía lo que se podía. La verdad es que habría que volver a esos tiempos para este tipo de cosas. Sí. Nos hemos reído mucho también con esas retransmisiones, sí. Pues es una faceta que desconocíamos de nuestro invitado, pero que la verdad es que creo que nos va a dar mucho juego hoy, si es que sobrevivimos. Bueno, vamos a comentar un poco, para entrar en calor, un poco rápidamente las noticias, un poco por encima. Y bueno, primero de todo un aviso. Si vais a enviar algo a una lista de correo, por ejemplo, como lo de Jacobo, que es tener cuidado. Mucho ojo antes de apretar el botón, porque pueden enviar cosas que no deberíais. Por ejemplo, fotos privadas y ese estilo. Pero bueno, tener cuidado la próxima vez, pensarlo 2 veces antes de enviar un correo. ¿Pero esto qué es? ¿Un artículo que hemos leído? Porque no tengo constancia que puedes entrar. Es muy curioso, es muy curioso eso. No has entrado en la lista últimamente, ¿verdad? No, está un poquito ocupado con juicios y abogados y cosillas. No os voy a decir que no estoy entretenido estos días. Bueno, pues puedes echarle un ojo a nuestra comunidad. Me refiero a nuestra comunidad. Ya. Puedes echarle un ojo y echarte una risa estos días que estás un poco estresado, Sergio. Te veo estresado. Bueno, hoy otro tema que es... hoy estamos un poco personalistas, pero bueno, yo admito que hoy estoy grabando con un teléfono móvil porque al actualizar a Windows 11, los drivers de sonido, cosa increíble, han desaparecido de mi instalación de Windows y... en fin, era algo completamente inesperado para mí porque hacía mucho tiempo que no trabajaba con Windows
y la verdad es que es bastante frustrante. Pues, no me esperaba a estas alturas, en 2022, este tipo de incidencias. Que lo sepáis si tenéis un equipo con Windows y lo vas a actualizar de Windows 10 a Windows 11. Se ve unas sonrisas ahí muy malévolas. Sí, es que lo peor de todo es que ahora no le podemos echar la culpa a Bill Gates, que ya hace mucho tiempo que no está ahí. Efectivamente. Ahora hay que echarlas al... Bueno, no me acuerdo ahora cómo se llama el señor que está ahora. Bueno, tenemos una noticia de última hora que se coló en uno de nuestros canales, que es que una IA se presenta a las elecciones en Dinamarca. Está en nuestro canal de noticias rápidas y parece ser que tiene posibilidades de ganar un escaño. Por suerte es en Dinamarca y no en España, que sabemos cómo somos, y por la coñita ganaría las elecciones. Qué coñita, yo en este momento le doy todos mis votos y le daba el control del país. En serio. Ya sabes que no se puede hablar de política en este podcast, no se habla de política. Sí, tenemos la política un poco bloqueada en el podcast. Pero ya veo que vemos que tiene sus admiradores, la IA. Bueno, daba el control del país e incluso el poder sobre nuestro arsenal nuclear. Sí, efectivamente. Que bueno, vete tú a saber lo que hay por ahí. Pero bueno, hemos hablado muchísimo de IAs en los últimos episodios. No sé, sobre todo hemos hablado de texto a imagen, imagen a imagen, texto a texto. Están saliendo cosas nuevas, pero también todo está un poco enfocado a lo mismo de momento. ¿Creéis que va a haber alguna disrupción nueva en otros campos que no sean el multimedia? A ver, aún no hemos terminado con Stable Diffusion y todo lo que está ocurriendo, porque esta semana han sacado unos nuevos perfiles así para que puedas usarlos de manera más sencilla y puedes subir como 15 fotos tuyas, cogen tu cara y forma parte del dataset ya, ¿no? Entonces yo tengo un amigo que ya ha estado haciendo todas sus pruebas, se ha convertido pues desde Superman a cualquier cosa que Stable Diffusion pueda generar, ¿no? Y realmente se está volviendo muy de usuario, en el que va a ser súper fácil generar lo que a ti te apetezca. Y es absolutamente increíble porque tú puedes meterle 15 fotos, extiendes el dataset de Stable Diffusion y estás allí dentro y ya con eso ya puedes usar toda la potencia para poder generar lo que a ti te pasa de las narices. Es increíble. La verdad es que en unos años no te vas a poder creer absolutamente ninguna foto que veas, porque cualquier persona desde su casa va a poder hacer lo que quiera con la inteligencia artificial. No sé, me parece una revolución. Mira que lo hablamos, pero cada mes, cada vez que sale un 2 minutes paper en YouTube es algo totalmente revolucionario y veo cómo va avanzando. Increíble, no lo sé. Yo sigo pensando que aparte de estos usos que están muy bien, que me flipan, me parecen bastante alucinantes, y también están anunciando ya que incluso los propios buscadores vas a poder pedirle que te genere una imagen y te la va a devolver el propio buscador. Eso lo leí la semana pasada por ahí. Creo que tiene muchas más salidas y creo que hay caminos muy interesantes. Lo de DLSS en las tarjetas de NVIDIA para generar las imágenes usando inteligencia artificial en vez de renderizar. Dicen que en la serie 4, en la 4090, 4080, es auténticamente brutal, que se consigue un subidón de rendimiento a lo bestia. Entonces, no sé, creo que hay caminos más interesantes aparte de la parte artística, que está muy bien, que repito, que me gusta mucho, pero creo que hay caminos más interesantes por ahora. No sé si, Jacobo, tienes algo que comentar al respecto, o no puedes porque tienes firmado el NDA de Google y no es plan por este podcast que tengas problemas y te lancen a la bahía a todo esto hay que comentar que Jacobo vive en Nueva York ahora mismo. Y nos te lancen a la bahía de ¿cómo se llama? ¿La bahía de Hudson? ¿Puede ser? No, el Hudson es el río. Es el río. Hudson. Sí, no, pero bueno, por suerte no trabajo en ninguno de esos campos, así que no tengo restricciones
Tampoco tengo mucha más idea de la que tengáis vosotros. No, estaba ahora pensando en que cuando empezaba esto empezaba a venir internet, nos decían nuestros padres, no os creáis todo lo que salga por internet, pues ahora aún menos. Ahora es, veremos una foto y es no. Las fake news llegan a un extremo brutal. Bueno, saltando un poco ya, de una placa ha salido una noticia de una placa que la ha descubierto Fran, que vale para, entre otras cosas, para reemplazar el reloj F91W. Y nos puede a lo mejor hablar un poco. Sí, eso me llamó la atención, un artículo que compartió, bueno, lo compartió en Twitter Marcos Besteiro, que es un hombre que está un poco loco. Sí, aquí un saludo a Marcos Besteiro, por favor, venga a nuestro podcast. Muy simpático, con mucho cariño, se lo digo a Marcos. Compartió un artículo en el que explicaban cómo utilizar, cómo convertir un Casio F91W, que es un reloj clásico de hace 30, 40 años y tal, y que los estaban produciendo otra vez y se están vendiendo otra vez, pues para convertirlo en o sea, para poder tener TOTP, para autenticarte en sitios con él, vaya. Y me parece interesantísimo porque, claro, la forma de hacerlo es reemplazando la placa que viene con el reloj por lo que comentaba en la noticia, que es ¿cómo se llamaba? Que se me ha ido la cabeza. No sé si lo tienes. Sensor Watch. ¿Cómo? Sensor Watch. Sensor Watch, efectivamente. El Sensor Watch, la placa originalmente se hizo con un procesador moderno y tal para tener sensores en el propio reloj, pero alguien hizo una reprogramación para poder utilizarlo también como dispositivo de TOTP. Entonces, bueno, pues me pareció chulísima la idea, el formato y todo. Vamos, me están dando ganas de comprarme un reloj de esos para probar, vaya. Yo creo que esos relojes de Casio son clásicos y los tiene, bueno, somos muy fans en nuestra comunidad, como ya digo. Es un modelo que se sigue fabricando. Es muy curioso porque se sigue fabricando nuevo. Supongo que habrán copiado hasta los errores que tenga el reloj para que tú no puedas ver la diferencia. Pero sí, yo como viejo ya me empiezan a gustar los relojes más clásicos que ya no son pues electrónicos, ¿no? Me estoy pasando completamente a los relojes mecánicos. Y hay muchos proyectos en los que están intentando añadir pues un poquito de extra de funcionalidad para que tu reloj mecánico pues puedas tener notificaciones y se te encienda un LED. No lo sé, me parece un poquito una mezcla, ¿no? De intentar buscar lo antiguo y lo nuevo y juntarlo y llegar a alguna parte. Porque no va a ser todo tener el nuevo nuevo Apple Watch o lo que sea. Estaba mirando ahora, justo que estábamos hablando de esto, y resulta que en la propia página de Casio están vendiendo el F91W, una reedición, obviamente, con luz LED y tal, pero viene a ser exactamente el mismo reloj por 20 pavos a todas estas. Sí, totalmente. Es que es el mérito que es el mismo. Han hecho reediciones de varios modelos, de hecho. Yo le regalé a mi mujer uno hace poquito. Le regalé a ella una reedición de estos y yo me compré un reloj binario que viene con en lugar de las horas viene el típico reloj que cuando te preguntan la hora se lo enseñas y le dejas que lo mire, ¿no? Efectivamente. Sí. Y ahora lo calculas. Mi abuela hacía eso. O sea, mi abuela cuando llegó a los 80 o algo así decía que el cerebro era un músculo que tienes que ejercitar. Entonces lo que hacía, ponía un número aleatorio y otro número aleatorio, los multiplicaba y luego cogía una calculadora y lo multiplicaba. Yo, abuela, ¿pero para qué haces eso? Y de no, es para esto, que me siento que si no hago ejercicio mental se me atrofia el cerebro. Es una buena medida, sí.
No, pero esto, a ver, esto debe ser, porque seguramente salió en algo como el manual del anarquista o aquellos documentos que salían en los 90 que te enseñaban a hacer bombas caseras y luego lo intentabas y a lo mejor te salía una pizza o, ¿sabes? O a lo mejor era una receta de un bizcocho. Entonces, ese tipo de cosas, pues sí que había muchísimos documentos en la época, pero hay que reconocer que una bomba, pues la puedes hacer, no estoy diciendo que sea fácil, pero la electrónica de una bomba es trivial. Lo que es difícil es conseguir los químicos, ¿no? Para hacer la bomba. Sí, pero bueno, estamos en el siglo XXI. Uno puede hacer una búsqueda en Google y puedes hacerte una bomba nuclear en el bajo de tu casa y si consigues extraer el uranio de algún sitio y procesarlo, pues bueno, ole tus cojones, ¿no? Y dejando un poco al margen estos temas, que tampoco son propios del podcast, pues creo que podemos hablar un poco con Jacobo sobre su experiencia en una empresa, en su empresa actual, que es Google. Y puedes contarnos un poco cómo funciona una empresa que trabaja más en la nube que en on-premise. Sí, bueno, es una empresa grande y como en todas las empresas grandes hay diferentes partes de la empresa hacen las cosas de forma diferente. Fran también lo sabrá en primera persona. Personalmente, lo de la nube es como todo, tiene su comodidad y sus incomodidades. La comodidad, obviamente, es que, por ejemplo, si tienes... Yo tengo un servidor de correo, pero si fuera ahora no lo habría montado porque es muy complicado montar un servidor de correo, es muy complicado que el tema del spam, todas esas cosas. Es un trabajo enorme que realmente si estuviera ahora montando mis servidores diría nada, esto va para Fastmail o lo que sea y listo. La comodidad, eso de usar los sistemas externos, obviamente es obvia. Lo que pasa es que en tecnología siempre andamos un poco en plan péndulo. Vamos, este año tiene que ser todo centralizado, el año que viene tiene que ser todo descentralizado. Y como andes un poco fuera de fase, eres un anticuado. Y un año es de NoSQL y otro año es de SQL a tope. Uh-huh. Yo, ya que he mencionado mi empresa y eso, en Idealista no es ningún secreto que tenemos el grueso de nuestra infraestructura on-premise, lo cual nos convierte en unos rarillos. Sí que utilizamos servicios en cloud también, pero yo creo que me ha parecido interesante el artículo del hombre este porque va un poco en la línea de pensamiento de lo que hemos tenido nosotros, en el sentido de nosotros, por ejemplo, pues, tema de tráfico que tenemos un tráfico muy estable. O sea, hay muy pocas veces que digamos hay un pico salvaje que nos pueda tumbar toda la infraestructura. Entonces, la nube puede tener sentido igualmente para nosotros. Es posible, pero no tenemos una prisa loca en movernos a ella con todo porque teniendo un consumo muy estable es muy fácil provisionar máquina física y al final la nube tiene sus costes también añadidos por otro lado. Entonces, pues sí, al final esto es como todo. La gente que se lance a meter Kubernetes, Service Mesh y tal y cual, bueno, pues a lo mejor en tu negocio sí tiene sentido. Para montarme un blog con WordPress para contar tonterías, no tiene sentido. Esas cosas. Sí, yo fui el que mandó el artículo y la realidad es que cuando lo leí pensé que estaba muy alineado con lo que yo llevo pensando desde hace tiempo. De hecho, ya lo he dicho otras veces en el podcast. La realidad es que yo veo la nube como el sitio donde empezar en caso de que no sepas cuánto va a crecer o cómo dimensionar tu sistema, o el sitio donde acabar. Es decir, cuando ya tienes un mercado mundial que te va a meter picotazos, que no sabes cuándo te va a entrar gente, cuándo no, pero cuando tienes algo estable, si haces los números, sale más barato, es más fácil de controlar, es más fácil de gestionar todo, al menos desde mi punto de vista, si lo tienes on-premise. ¿Que soy un anticuado? Probablemente.
pero la realidad es que yo soy de los que aún mantiene sus servidores de correo de su empresa on-premise, a pesar de tener que pelearme con todas las movidas de anti-spam y compañía. Sí, creo eso. Creo que cuando tienes un tráfico estable, como dice Frank, cuando tienes pues 1000 usuarios, pero pasado mañana 1000 usuarios, y dentro de un mes 1000 usuarios, y dentro de 10 meses 1000 usuarios, no tiene tanto sentido irse a la nube y meterse en problemas. Otro de los aspectos interesantes del artículo, que me encantó como lo comentaba, es el rollo de que, hombre, que Internet no se pensó para que todo estuviese en un solo sitio. Entonces, centralizarlo ahora todo en Amazon, pues igual no es tan buena idea. Él comentaba que cosas que ya han pasado, que cae un silo de Amazon y se viene abajo medio Internet. No sé, creo que la idea no era esa, la idea original no era esa, y creo que sigue sin serlo. Y se va a paseo también medio Internet, o casca Fastly y se va a paseo medio Internet. Sí. Sí, ahí hay un punto de pensar ni tanto ni tampoco, vaya. Bueno, a ver, al final él dice quitarlo del núcleo. Quitarlo del núcleo no significa que tu 486 no vaya a usar Linux más nunca en su vida. Coges un núcleo viejo, usas el núcleo viejo con las aplicaciones nuevas y mientras no haya un breaking chain muy heavy, podrás seguirlo usando. De hecho, recordemos que hay distros de Linux pensadas para correr en un 8086, que ni siquiera era la versión original. Entonces, no sé, yo creo que seguirá abriendo cierto soporte y entiendo la filosofía de Linux, de decir, bueno, quitémonos cosas que nos están lastrando el desarrollo del núcleo para poder avanzar, porque es que si no, no hay manera. Lo puedo ver. ¿Me parece una buena idea? Sí, creo que habrá un fork del núcleo por ahí que mantendrá i486, seguro. Vamos. Yo creo que el tiempo de los frikis... Y si no, siempre nos queda la PC. Empecé yo. Yo creo que el tiempo de los frikis es infinito y siempre va a haber alguien que esté dando soporte a arquitecturas que murieron hace muchos años. A mí el 486 le tengo mucho cariño, pero porque era donde aprendí yo ensamblador bien, más o menos. Así que nada, por favor, seguir contribuyendo. Yo no pienso compilarlo para un 486, pero bueno, Fran. Sí, nada, decía eso, que siempre nos quedará NetBSD para estas cosas. Y tenemos que dar otra noticia, que por desgracia es un obituario, que ha muerto a los 100 años de edad, Kathleen Booth, que ha sido la inventora del lenguaje ensamblador. Es decir, antes se usaba código binario, supongo que serían unas tarjetas perforadas con código binario, y esta mujer tuvo la idea de crear un lenguaje para agrupar esos códigos, de crear un lenguaje con memotécnicos escritos, con lo cual podría ser el primer lenguaje de programación. Eso sí, sigue siendo bastante complicado trabajar con él. Eso, bueno, que programar en el ensamblador alarga tu vida, tú verás. No, a ver, el ensamblador es un lenguaje que cuando escribes mucho ensamblador, pues te resulta bastante nativo. No, yo no lo veo como un lenguaje extremadamente complicado. Lo que pasa es que lleva mucho tiempo porque tienes que escribir mucho para poder llegar a hacer ciertas cosas, ¿no? Pero tiene mucha lógica. Yo lo que no entiendo muy bien del artículo es que esta mujer, ¿cómo se hacía antes, no? Porque tú tenías el código el machine code, el código máquina. Entonces este código máquina pues no dejaba de ser, pues se programaba en hexadecimal más o menos. Antes de escribirse antes se hacía pues en binario, pero después de binario pues ya se empezó a hacer en código máquina, ¿no? ¿Cómo tenían la nomenclatura? Porque si tú tienes un MOV, tendrás pues un MOV y tendría un nombre, ¿no? Ese código máquina tendría una representación, esa representación tendría un nombre. Entonces, realmente los registros también tenían un nombre. Yo siempre entendí que el código máquina y el ensamblador eran más o menos lo mismo porque era una traducción literaria de exactamente la palabra, pues MOV pues era el 80, no recuerdo muy bien, ¿no? El 80 será un NOP. Algo así. Entonces, hace muchísimo que no hago
ensamblador, pero era una traducción literaria. No sé, ¿vosotros qué opináis? ¿El huevo, la gallina o...? Yo por lo que entiendo es que sí, todos esos opcodes tendrían sus nombres, los registros tendrían sus nombres y todo desde el principio, porque obviamente sí se tienen que referir a las distintas funciones del procesador con un nombre. Lo que supongo que es su innovación es poder, en vez de escribirte tú el programita en tu libreta con los nombres y luego transferirlo a binario, poder escribir todas esas palabras fáciles de usar, MOV y todo eso, en el ordenador y que el ordenador mismo te lo convierta a binario. Entonces, convertir, sí, toda esa lista de nombres y tal en un lenguaje de programación. O sea que hizo el primer ensamblador de esta manera. Hombre, yo sigo pensando que a pesar de que los compiladores están muy avanzados, siempre vale la pena echar un ojo debajo del motor. Hay cosas que si no empezamos a arreglar o que si dejamos que, bueno, ya lo tenemos resuelto, vamos a seguir hacia adelante y olvidándonos de los demás, llegaremos a lo que nos pasaba con Windows, que hacer una ventana te ocupaba 3 megas y medio. Entonces, no sé, creo que echar un ojo a los compiladores, sobre todo con procesadores nuevos, instrucciones nuevas, paradigmas nuevos incluso, nunca está de más. El explorador, por cierto, está en la web godbolt.org. Es utilísimo, ese lo uso yo todo el tiempo. Sí. De todas maneras, los compiladores, sabes que los compiladores tienen push y tienen problemas y normalmente cuando llegas a un punto en el que tienes un fallo en tu aplicación y a veces no sabes de dónde sale y realmente es el compilador que la versión específica tiene un fallo. Luego los compiladores de pago, por ejemplo, yo he hecho mucho código para MSP430 de Texas Instruments y cuando empiezas a intentar meter aplicaciones muy grandes en corto espacio, ¿no? Porque a lo mejor si tienes un microcontrolador con 64K de memoria y tienes una aplicación muy grande que a lo mejor se tiene que hacer una llamada a la nube, no te cabe. Y sin embargo, tú pagas por un compilador de los buenos de pago y te baja a lo mejor 20 kilobytes la compilación sin pérdida de rendimiento. O sea, el mundo de los compiladores sigue siendo muy grande. Es algo que normalmente, como nosotros, pues yo ahora hago Python en casa y en el trabajo y me da todo igual. Pero cuando actualizo el Python de la versión 3.6 a la última y multiplica por 2 el rendimiento, pues dices, joder, pues mira, a lo mejor con esto puedo meter alguna otra tontería. No lo sé. Los compiladores siguen siendo importantes. No los descartes, Manel. Y ahora toca hablar un poco de la TarugoConf, en la que estuvo Fran recientemente. Así que, Fran, puedes contarnos. Nada, yo poco puedo contar porque me perdí la mitad de, bueno, aparte que estaba online, me perdí la mitad online por no ver, bueno, por jaleillos personales y tal, pero bueno, este año parece que ha sido la vuelta al formato físico, pero no han querido perder el formato online, lo cual, pues, los que no podíamos asistir personalmente, hemos agradecido, aunque sí es cierto que se ha notado el bajoncillo en el chat de Brella durante el streaming de la película de Sneakers, que fue este año la que se proyectó. Pero bueno, charlas de nivel. Estuvo Paulo, que lo hemos comentado, que ha estado aquí en el podcast y nos reímos muchísimo con él, contándonos cosas de tema de ventas para ingenieros, contando un poco para que entendiésemos los que no estamos más en el mundo técnico cómo es el otro lado de la gente que hace que se gane pasta en las empresas, ¿no? Y vamos, ha estado muy, muy interesante. Ha habido charlas muy chulas como
como esa. Tuve una charla sobre cómo se fabrica Estrella Galicia y la tecnología que implica ello. Hubo una charla que me encantó, que era de una chica que es abogada y que ha empezado a desarrollar en R hace algún tiempo y soltó un flame estupendo contra el cómo estamos creando las leyes en España y cómo cada vez estás convirtiéndose en una masa más opaca de cara al ciudadano y es un poco pues, en la línea de Jaime Gómez Obregón, del chico este que también está haciendo últimamente un trabajo interesante y que estuvo el año pasado en la Tarugo Conf. Pues eso. Yo siento no haber estado allí físicamente porque tiene pinta de que fue bastante espectacular. Ya no digamos lo de siempre de que se lleve las pulpeiras hasta Madrid para darle de comer a la gente y tal. Y ahora es cuando toca hablar con nuestro invitado y preguntarle, bueno, primero por sus obras, ¿no? Y yo como conocí a Jacobo fue por su newsletter, su lista de correo. Sí, ¿Puedes empecé comentarnos cómo con empezó la idea? Afoya el mes de marzo. Bueno, el nombre de Afoya, ya para empezar, ahora que estamos hablando en castellano, es un nombre en gallego y es bastante más inocente de cómo suena en castellano. Significa simplemente la hoja. La idea comenzó porque, bueno, hace ya mucho tiempo que estoy fuera de España. Me salí de España hace ya más de 15 años. Y bueno, hace un par de años me di cuenta de que estaba bastante desconectado de lo que está pasando en Galicia, de lo que está pasando en España, en el terreno de que no conozco a la gente que está trabajando, digamos. Me dije, entonces empecé a tomar contacto, a hablar con este y aquel y a ofrecerme en lo que hiciera falta. Oye, que si necesitáis ayuda, yo qué sé, para vuestro entorno de tests y cosas así. Y bueno, vale, hablé con distintas personas y tal. Y, y un día decidí, bueno, pues mira, voy a escribir aquí un boletín, así con lo que sé, y entonces primero no tengo que decir las mismas cosas más de 2 veces y aparte, bueno, pues también un poco me desahogo, escribo un poco de lo que sé, la gente aprende, que es algo que siempre me gusta. Y eso, empecé hace, digamos, 6 meses, en marzo, ya 9 meses. Ya. Llevamos 30 números. Llevamos 30 números, a uno por semana, excepto en verano. Y de momento la experiencia muy bien. Estoy bastante contento. Desde luego superó mis expectativas porque cuando estaba así planificando decía, bueno, si llegamos a 25 suscriptores, esto va a ser la hostia. Y tengo casi 100 suscriptores por email, 60 personas que siguen la cuenta de Afoya por Twitter y bueno, ya por mirando así los logs de la web, unos cuantos lectores más, supongo. Supongo que no mucha gente lo leerá por email y luego por la web, así que voy a contarlos como separados. ¿Cuál es la URL? Folla.gal. .gal porque está en gallego, obviamente. Sí, esa fue otra, escribir el boletín en gallego, por eso de que mi audiencia objetivo estaba en Galicia. Y digamos que llevo también mucho tiempo en el tema de normalizar el uso del gallego, que ya es otro tema que llevo muchos años en él y podemos hablar. Pues muchas veces es cierto que hablamos de la monocultura en inglés, ¿no? Que hay. Y es cierto que muchos de nosotros estamos acostumbrados a trabajar en eso, sea porque trabajamos en el extranjero o por lo que sea. Y claro, cuando queremos salir de eso es como una jaula. Creo que, y eso es mucho peor cuando se trata de culturas e idiomas minorizados.
Sí, es parte de la idea normalizar el uso del gallego en cuestiones técnicas. Porque vamos, yo soy gallego, obviamente voy a favorecer al gallego, es lo mío. Y más siendo inmigrante que uno se radicaliza. Aquí podemos reenganchar luego el tema cuando hablemos de Jacobo y el proyecto Tras, ¿no? Pero bueno, tenemos que empezar por algún lado. Creo que desde el principio. Y otro problema que es bastante habitual son los anglicismos. ¿Tuviste algún problema con alguna palabra, algo que fuese realmente difícil de traducir o de interpretar? Ahora no puedo, ahora no se me ocurre ninguna, pero sí trato de evitar los anglicismos todo lo que puedo. A veces son inevitables, creo que en una de las últimas que escribí, no sé si ha salido ya o no, sí tengo varias palabras entrecomilladas en inglés porque no se me ha ocurrido cómo. A veces no queda más remedio, porque tampoco quiero eso, normalizar el gallego, pero tampoco quiero llegar al ridículo de empezar a inventarme palabras. No quiero poner ahí los blue jeans y el cederrón como la RAE. A todo esto tenemos que decir que Jacobo pues vive al otro lado del charco, está viviendo en Nueva York ahora mismo. Está trabajando para una mayor, para una de esas empresas que están en el acrónimo FAN. Y bueno, creo que a lo mejor a la gente que nos está escuchando le interesaría saber un poco sobre el camino para llegar a eso. Porque hay gente que se lo plantea como un reto. Hay gente que se lo plantea como un objetivo en sí, el poder llegar a trabajar en una de esas empresas que tienen, obviamente, unas condiciones muy diferentes al resto. No sé, ¿puedes comentarnos algo sobre tu camino a trabajar en una de esas grandes empresas? Sí, el camino para mí fue un poco, sí, como dices, hay gente que se plantea un objetivo y lo ven allí al fondo como una luz a la que se ven atraídos inexorablemente. Yo no soy uno de esos. Yo me dejo llevar mucho por lo que pasa y entonces me encontré en el año 2006 empecé un proceso de selección con Google en el 2006 y no me cogieron por entonces. Me llevaron a Dublín y allí me entrevistaron y tal, pero bueno, no sabía yo mucho para qué me entrevistaban y vamos, no me habría seleccionado yo a mí mismo por entonces, o sea, bien, sabiendo cómo fue la entrevista. Sí, pero bueno, después de eso nada, volví obviamente a seguir trabajando en mi tal, pero al cabo de un tiempo empezó a venirme el gusano a teima de empezar de mudarme fuera de España. Entonces eché currículum a Nokia, eché currículum a Ericsson, que por entonces todavía andaban así, y a Google también, ya que estábamos, y ya hacía casi un año que me habían dicho que no, entonces dije, a ver si se han olvidado de mí. Nokia lo mismo, entrevista telefónica, no me llevaron a Finlandia, así que por lo menos se ahorraron ahí el dinero. Ericsson recibió una respuesta como 6 meses después de empezar a trabajar en Google, diciendo que no. y sí, a Google de esta vez fui a Irlanda y allí fui al famoso proceso de selección de Google año 2007. 5 entrevistas presenciales, perdí la cuenta de cuántas por teléfono y finalmente allá hice los bártulos y para Dublín me fui. Y al final de Irlanda, por la conexión que tienen, pues acabaste en Estados Unidos. Sí, acabé en Nueva York pasando por California. Y estuve 8 años en California y en la sede en Mountain View. Y sí, me vine a Nueva York hace unos 4 años. Ya
ya que estaba en la costa oeste, pues ver cómo era la costa este. Y un poco al margen del podcast, bueno, tú que viste la pandemia en Nueva York, eso también debió ser, ¿no? Creo Sí. que fue tremendo en Nueva York. Sí, no, fue tremendo. Obviamente pasamos el primer mes en casa de mis suegros en Connecticut, que es en una zona así medio rural, entonces por lo menos andábamos un poco resguardados, pero al mes y pico volvimos y era increíble porque casi no había tráfico por las calles, oíamos los pájaros, que vamos, que eso no pasa normalmente en Nueva York, y fue una circunstancia increíble. Pero un poco como Soy Leyenda. Sí. Manel, nos hemos saltado todo nuestro orden del podcast. ¿Dónde está? ¿Cuál fue tu primer ordenador, Jacobo? Mi primer ordenador. ¿Dónde está? Nosotros empezamos con... ¿Cuál fue tu primer ordenador? Esto que yo me tengo que ir, pero lo voy a escuchar luego. Vale. Pero sí, quiero saber cuál fue tu primer ordenador. Te voy a contar cuál fue mi primer ordenador. Mi primer ordenador fue un Olivetti M19, que no tenéis ni idea de cómo es. Olivetti M19, 8088, 4,77 MHz, tarjeta CGA, 512 kilobytes de RAM. Y programé un montón en GW Basic con él. Esa máquina tenía un teclado precioso, me encantaba el teclado de esa máquina. El teclado era estupendo. Sí, yo también lo he visto. Sí, y además era pesado y época, mecánico y tal. Siendo Olivetti no se podía esperar menos, ¿no? Que teclado que fuera bueno. Sí, no, el ordenador, el diseño, digamos, industrial, por fuera, esa máquina era preciosa. Yo creo que casi pasaba por una máquina moderna así viéndola por fuera. Bueno, yo creo que deja a Jacobo que vaya contando cómo fue desde el Olivetti hasta llegar a Gepul también, porque también supongo que hay historia por el medio. Desde el Olivetti hasta Gepul son bastantes años. A ver, pues sí, pues obviamente sí. El Olivetti tuve la suerte de que venía con manuales, que es una cosa que hoy en día no pasa. Entonces tenía el manual de MS2, el manual de GW Basic, y allá me puse a leer el manual de GW Basic. Line, Circle. Obviamente me hice todos los programitas que hacían líneas y figuritas y cosas así. Y todos los programas le hice el list para ver cómo funcionaban y allá empecé a hacer programas. Y llegó el momento en que mi padre me encargaba que le hiciera programas para el trabajo. Mi padre trabajaba en seguros, entonces tenía... conducía por toda la zona de Santiago llevando el coche cargado de carpetas que tenían tablas de para este riesgo corresponde tal prima y tal. Y entonces para decirle a la persona cuánto le iba a costar el seguro, igual pasaba media hora andando por las tablas y sumando y todo eso, y me decía, hazme un programa aquí que me calcule las primas. Y ahí le hice el programa que calculaba las primas. Entonces, así empecé a averiguar cómo funcionaban los compiladores, aprendí un poquillo de Pascal por aquí, un poquillo de C por allá, poco a poco me compré otros ordenadores, el 486 con el disco duro de 420 megabytes, que me decía la señora, eso no lo llenas en tu vida, porque por entonces era muchísimo. Tuve siempre la idea de hacer una carrera técnica. Al principio pensaba telecos, pero un día me dije, bueno, con lo que disfruto aquí, estoy checando aquí con el ordenador, pues mejor hago informática, que por lo menos algo ya sé. Y entonces allá fui para Coruña, para la Facultad de Informática de Coruña, y vamos allí. Perdón por ese pop. En resumen, allí conocí a Fran y a todos los locos de FIC BBS que formarían al cabo de un año el GPUL y vamos, del Olivetti al GPUL en 3 minutos. En GPUL fue interesante porque sí, llegué a conocer a mucha gente que tenía intereses similares y obviamente ayudaba que digamos, conocer Linux, conocer esta cosa un poco alternativa, era mi rebelión, no usar Windows sino Linux. Y
y era interesante porque podía hacer, digamos, un montón de cosas que con, digamos, el software normal de Windows, MS2 y tal, no podía. Yo, si quería un compilador para MS2, tenía que comprarlo. Bueno, tenía que comprarlo, ya sabéis cómo funcionaban las cosas. Pero en Linux venían todas las distribuciones con un compilador de C, un compilador de Pascal, y entonces podías programar lo que quisieras. Y de hecho programábamos lo que quisiéramos. Y ya que estamos volviendo atrás en el tiempo, pero bien atrás en el tiempo, pues tenemos que comentar que estuviste en la organización de las primeras arrautadas, algo que también de lo que hablamos aquí en el podcast y que la verdad aquello debió ser un tiempo bastante diferente al actual. Sí, no, fue una experiencia increíble. La routada creo que fue mi primera parte y vamos, fue una cosa increíble. Yo fui no recuerdo a cuántas fui, pero lo que sí recuerdo es que en el último día estaba cansado de tener que sentarme y no poderme levantar, de tan cansado que estaba. Una cosa increíble, juntar 1000 personas o 1000 y pico en el Coliseum y bueno, y los problemas que había en todas las partes, por entonces el sistema eléctrico y la red, que nunca funcionaba. Daba un trabajo increíble poner eso en marcha y la gente que eso, venían algunos a jugar, otros a hacer sus producciones y tal. Yo creo que llegué así en el momento en que las partes se acababa el momento de las parties para hacer producciones y empezaba el momento de las parties para jugar. Entonces estuve un poco así a caballo entre esos dos mundos. Y bueno, obviamente los Linuxeros también queríamos participar en la party y el juego que teníamos era el Real Time Battle, que era una cosa curiosísima, era un juego para programadores. Los participantes se programaban un robot virtual que iba por una arena y andaba luchando contra otros robots. Podían disparar a los otros robots y entonces el juego los participantes programaban sus robots de antemano, nos los pasaban y luego los poníamos en funcionamiento a pelear unos contra otros en la pantalla grande. Y así en la pantalla grande era la cosa más friki del mundo porque la arena era un círculo y los robots eran círculos pequeñitos y se disparaban píxeles los unos a los otros. Entonces, claro, había mucha gente que eso no lo había visto nunca antes. La gente andaba jugando al Quake y al Counter-Strike y llegábamos los frikis linuxeros con esa cosa. Entonces, claro, el problema de eso es que era tan friki que vale, ¿cómo lo presentas? O sea, porque, vale, sí, un círculo con círculos pequeñitos que disparan píxeles no tiene gracia si eres uno de los participantes, pero si estás viéndolo, pues levantas la vista, dices, ajá, y te vuelves a jugar al Counter-Strike. Entonces, se nos ocurrió que había que comentarlo, hacía falta un comentarista. Y bueno, como alguien que tenía que hacer los comentarios y yo era alguien, pues allá me puse, agarré el micrófono y empecé a comentar y empezaba a decir que si el Chimpocomon le hacía la danza del apareamiento al otro robot y no sé qué, porque además los robots, nosotros no éramos expertos en programar robots. O sea, los algoritmos que usaba la gente eran extremadamente primitivos. Entonces, igual un robot andaba por ahí pululando por la derecha, mientras el otro robot andaba buscándolo por la izquierda y de repente lo veía y le disparaba un tiro y después se ponían los dos a hacer círculos, uno alrededor del otro. Entonces decíamos que estaban haciendo la danza del apareamiento. Y sí, no, por entonces era virtual, era simulación y además eran totalmente autónomos. No era gente programándolos o digo controlándolos remotamente, era gente que lo programaba, entonces tenía eso, la gente se los hacía en C o en Pascal o en Camel o lo que fuera. Y sí, estamos hablando del año 99, entonces todavía sí, hace poco empecé a pensar ahí, Pascal aún molaba.
Yo recuerdo de esas partes, estuve en pocas, pero me lo he pasado muy bien también. Aquellos momentos en los que la red, alguien había hecho algo mal y se montaba ahí una tormenta de paquetes por la arquitectura de la red, lo de siempre. Para la gente que no es de Coruña, Internet se obtenía a través de un radioenlace que se montaba desde el Coliseum hasta la Facultad de Informática. Y sí, pero sí, no sé cuánto hay, pero vamos, que ven así en línea recta y eso. Y vamos, las risas que había siempre y ver, por ejemplo, pues a Manti, que era otro compañero nuestro que está trabajando en el Ayuntamiento de Coruña y tal, que acababa al final parcheando y recompilando el controlador de la antena para que funcionara bien y tal. Andaba David por allí también reconfigurando la red para que... Y era siempre, el primer día siempre era un poco loco con esas cosas, colaborando con la organización, que ni siquiera éramos parte de la organización, pero el que podía, todo el mundo allí echaba una mano, ¿no? Y una de las cosas que me acuerdo también de Jacobo en aquella época, aparte de esos momentos estelares con esas retransmisiones, era algo más silencioso, que era cuando que me llamó la atención cuando andabas, en lugar de estar jugando, como estaba todo el mundo y tal, sentado con los cascos puestos y tal, estabas haciendo ¿cómo se dice? Subtítulos para series. Y eso ya quiero engancharlo con otra de tus actividades en la época de GPUL, que era el tema de traducciones, de normalización de gallego, del mundo técnico y tal. Sí, eso fue algo que empezamos en GPUL, sí, en el 98. No recuerdo en qué momento del 98, pero sí empezamos a meternos en el tema de traducir software libre al gallego, por el tema que ya dije, por promover la normalización del gallego como lengua. Bueno, yo un poco para que contara un poco Jacobo un poco más sobre Trasno y aquella época. Sí. Y luego traduciendo Debian, el instalador de Debian y cómo andabas al pique con otros traductores Sí. para ver quién acababa antes en la siguiente release. Sí, esa fue una historia curiosa. Digamos que sí, estuve en distintos proyectos de traducción y a base de, digamos, había varios proyectos de traducción que se dedicaban a distintas cosas. Había un proyecto para documentación, había otro proyecto que hacía otras cosas y nos fusionamos todos. Y entonces fue cuando formamos el proyecto Trasno. Y por el motivo que fuera, me eligieron para liderar el Trasno. No sé por qué, pero bueno, allá ellos. Y allá me puse a tratar de liderar lo que podía. Y mi estilo de leadership, como le llaman por aquí, es hacer el trabajo. Que ahora sé que no es así, no es así como deberían funcionar las cosas, pero bueno, es como lo entendía yo por entonces. Y allá me puse a traducir todo lo que se ponía en mi camino. Empecé con las aplicaciones de GNU, empecé con Debian, la distribución Debian, Mozilla, el navegador. No me metí en OpenOffice y todo eso por milagro, que si no. Pero bueno, al cabo de muchos años trabajando en esas cosas, pues había otra gente que también quería trabajar en traducciones y digamos que nuestras personalidades no eran del todo compatibles. La manera en que me dijeron que querían traducir no me cayó muy bien en el momento. Hubo palabras... fue un desastre, vamos. Al final me dimití de todas las cosas de traducción muy cabreado y ellos no andaban muy felices tampoco y supongo que ahora el mundo de la traducción al gallego está peor de lo que podría haber estado, pero bueno, es
Sí, éramos todos aficionados, éramos todos gente de 20 y pocos años. Muchos no sabíamos cómo funcionaba el mundo, muchos aún no sabíamos, no nos habíamos encontrado nosotros mismos. Entonces, sí, es una experiencia. Sí, no, y acabas aprendiendo de eso. Pasan los años y empiezas a reflexionar y dices, bueno, pues ni tampoco ellos eran tan malos, ni yo tampoco lo hice tan bien, pero tampoco era yo tan malo y tal. Y aprendes y dices, bueno, pues la próxima vez pues ya lo haré mejor. Lo bueno es que yo tengo muy mala memoria para la gente. O sea, yo siempre hacía la broma de que no soy totalmente incapaz de guardar rencores, porque me olvido de quién le estaba guardando el rencor. Así que cuando llegue el momento, pues igual me estaré más, ¿sabes? De fiesta en algún lado y me dirán, oye, pues no sé si te acuerdas, yo era tal persona, y yo diré, bueno, pues vale. Sí, no, yo hice Firefox durante mucho tiempo, entonces. Yo retomé el trabajo de Jacobo en algunas de las utilidades de GNU, el editor Nano, Seth, grep, alguna cosa más por ahí me metí y eso. Pero sí es cierto que es una pena porque desde que se fue Jacobo, aquello pegó un bajón de trabajo interesante. Y vamos, no vamos a revolver viejas historias. Y ahora, preguntando un poco por el tema de lo que estamos viviendo estos últimos días, meses, que hemos hablado muchísimo de IA, hemos hecho varios programas al respecto, por lo menos uno dedicado, y estamos hablando de eso en casi todos los programas, siempre hay noticias de una cosa o de otra. ¿Qué opinas de lo que va a afectar la IA al futuro de la programación, de lo que van a afectar las herramientas que ahora mismo se están creando y que están, digamos que acelerando y incrementando la productividad en muchos casos de los programadores? Sí, sí, no, es un tema interesante. Yo tiendo a ser muy cínico, entonces siempre digo, eso no va a ir muy lejos. Además veo el tema de la tecnología como muy cíclico, entonces eso siempre alimenta mi cinicismo. Pero sí, parece que, que hay algo ahí. O sea, igual no va a ser en estas predicciones que hace alguna gente de, los programadores están obsoletos, pero sí veo que puede haber herramientas interesantes que salgan de eso. No creo que llegue el punto que alguna gente piensa que le vamos a escribir, quiero un programa que me haga la gestión de la peluquería y te sale el programa ya hecho, pero que sí van a ser herramientas para programadores, para gente que trabaja en todos los campos, que ayudan mucho. Herramientas para ayudar a buscar errores, para hacer las cosas más pesadas. Por ejemplo, todos los que hemos programado sabemos que hay cosas muy repetitivas siempre. O sea, si tienes que leer de una base de datos, vale, el código que lee de la base de datos y que luego lo muestra en pantalla y todo eso es escribir una y otra vez el mismo rollo. Pues mira, si hay una herramienta que le dices, oye, quiero añadir el campo Pepito y te hace todo el código que hace el campo Pepito, pues mira, ya es una ventaja. Así que así lo veo. Igual mi visión del futuro no es tan revolucionaria como otros, pero bueno, es eso. Es probablemente lo más lejos que puedo llegar con mi cinicismo. Ahora, yo, enganchados un poco también ahora que estás con la bola de cristal. Una pregunta complicada. Tú te fuiste de España hace ya unos cuantos años. Ahora nos contaste que estás retomando un poco, de alguna manera, contacto con las comunidades aquí, sobre todo en Galicia y demás. ¿Cómo ves el avance de la tecnología, sobre todo el avance de la industria, en un sitio o en otro? ¿Qué crees que se podría mejorar aquí en España, que seguro que tenemos mucho margen de mejora? Pues eso.
Y ahí también aplica todo el cinismo que quieras, porque tú trabajaste aquí, o sea, cuando saliste de la Facultad de Informática, trabajaste aquí un tiempo, conociste, bueno, estuviste, si mal no recuerdo, una empresa, pero conociste más de una manera directa o indirecta y ahora pues también tienes el contacto, pero también ves cómo funcionan las cosas en Estados Unidos, lo que funciona bien y lo que funciona mal. Sí, yo cuando me fui, eso no veía yo la manera de seguir trabajando en Galicia o incluso en España en condiciones, digamos, buenas, lo que me parecía a mí que eran, digamos, condiciones decentes. Entonces me fui a buscarlo fuera. Y hoy en día me parece que la situación está mejor. Veo que la cosa está mejor. Hay más. Cuando me fui era todo servicios. Prácticamente la única empresa que de informática que hacía algo que no fueran servicios, digamos, que yo conociera, era Igalia en aquel momento y acababan mismo de empezar. Ahora hay más, veo Ancora, Teimas, muchas de las empresas que hay ahora que empezaron en los últimos 5 años y con suerte habrá más dentro. El problema que hay es que no hay dinero, no hay pasta y es un problema que muchos de vosotros veis. Es la ventaja que tuvo siempre Silicon Valley. Había un montón de gente con pasta y un montón de gente con ideas y vivían muy cerca unos de los otros. Lo que siempre decía es que si tú querías hacer un ordenador en Silicon Valley, solo tenías que ir por la autopista 101 porque tenías la empresa de plásticos para hacer las cajas, la empresa que hacía las placas de circuito impreso, la empresa que hace enchufes, la empresa que hace transistores y todo. Todas estaban una detrás de la otra en la 101 y después estaban la gente con dinero alrededor de la Universidad de Stanford. En Galicia. Ahora mismo no sé cómo está, pero vamos, cuando yo me fui, si querías dinero ibas a Caixa Galicia y te iban a decir que no. Así que ahora creo que Inditex está un poco aflojando un poco, pero es más bien para que les hagas productos a ellos. Vale, también está bien. También es interesante tener una empresa potente que tire un poco del sector, porque no es solo tener gente rica que tenga dinero y te lo haya dando. También es que la gente que está en la industria que trabaje, gane algo de dinero ella misma y empiece a invertir también en otras empresas, empiece a dar consejos a la gente que viene después, que empiecen a apoyarse unos a los otros en vez de andar tirando unos por los otros, que no sea el cubo de cangrejos. ¿Sabéis la historia del cubo de cangrejos? No. Sí. No, pues sí, si llenáis un cubo con cangrejos, no hace falta ponerle una tapa al cubo, porque los cangrejos tiran unos por los otros, no se dejan salir, no dejan a los otros cangrejos escapar. Entonces, a veces parece que Galicia sea un poco así, el cubo de cangrejos, que cuando empieza a despuntar a alguien, en vez de apoyarle, en vez de admirar, tiran por él. Y así no debía ser. Debía ser la gente apoyarse unos a los otros y digamos, compartir experiencias. Y parece que empieza a haber de eso. Hace ya algunos años que hay algo de eso. Espero que haya algo más dentro de unos años y que dentro de unos años más haya todavía más. Es lo que le hace falta a Galicia. El talento y todo eso lo hay de sobra. Llevo años diciendo que talento sobra en Galicia, que es de calibre mundial y hace años los animaba a irse al extranjero y todavía digo que se vayan al extranjero pero para volver y digamos enseñar lo que aprenden. A Folla y que también quería recomendar el blog que tiene Jacobo, que no sé si ha recuperado alguna actividad o no, pero hay historias muy interesantes ahí en el histórico, valga la redundancia. Era jacobotarrio.com. Bueno, y hasta aquí hemos llegado con el programa de hoy. Gracias a Jacobo por estar con nosotros y nada, nos vemos.
Vale, pues encantado de estar con vosotros y de haber hablado con vosotros. Hasta luego.